ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Seguimos hablando de política. Hay harto tema que conversar hoy con el diputado, presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Guillermo Ramírez, que está al teléfono de ADN Hoy. Diputado, bienvenido. Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día, Mauricio. Gracias por acompañarnos, diputado. Partí preguntándole, porque ha sido noticia, digamos, en las últimas horas, nuevas renuncias de secretarios regionales ministeriales. Según distintos cálculos, ya dan 28, algunos calculan hasta en 30, digamos, las salidas por distintos motivos en poco más de 4 meses de gobierno. Desde la oposición hablan de improvisación. ¿Cómo lo califica usted? Mira, la verdad es que el número no es menor. No vale la pena esconderlo, ni vale la pena negarlo. Muchos de los seremis han salido, o todos los seremis han salido por razones distintas. Me parece que lo que hemos conocido en las últimas horas, por ejemplo, del seremi en la región de Magallanes, es absolutamente impresentable. Denuncia de acoso laboral y otros. Y la verdad es que me parece muy bien que en esos casos el gobierno les pida la salida. Hay otros casos de seremis que, por un tema presupuestario, porque es la realidad de Chile, yo he podido conversar con ellos, me dicen, no tenemos suficiente plata ni siquiera para contratar a una persona adicional. Y claro, esos son temas de restricciones presupuestarias que hoy día está sufriendo el gobierno por una realidad que escapa a la gestión de este propio gobierno. Yo aquí, o sea, no tengo otra cosa que decir que encuentro que no es una buena señal que salgan tantos seremi. Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos con una buena gestión y sin ningún tipo de problema ni escándalo. Pero a veces ocurren cosas que el gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión el gobierno, que es, en algunos casos estoy diciendo, ocultar, hacer las cosas para callado, tratar de no levantar olitas o enfrentarlas y tomar decisiones. Ya, pero diputado, descartando, los casos policiales, aquellos que está viendo directamente la justicia, digamos que son un puñado, el hecho de que haya escasez de recursos era una situación que el gobierno sabía, digamos, desde antes de asumir, y uno se imagina que una persona que acepta el cargo de secretario regional ministerial más o menos investiga, digamos, antes de aceptar ese nombramiento, y desde ese punto de vista los dardos, digamos, desde la oposición hoy día apuntan al Ejecutivo y al Poder Central por lo que ellos dicen ha sido una improvisación en las designaciones. ¿Usted no lo ve así? No es improvisación. Acá hay un equipo de gente que ha estado trabajando en el segundo piso en la búsqueda de quiénes son las mejores personas. Algunos de los seremis que han salido fueron seremis en el pasado y tuvieron una muy buena gestión. Pero bueno, aquí lo que se ha dado, insisto, es una situación obviamente que no hubiésemos querido y yo quiero insistir, a veces ocurre que se nombra una persona y sin importar el nivel de gestión que tenga, esas personas se quedan hasta el final, o si hay algún problema, el problema se pone debajo de la alfombra. Aquí se está actuando de una manera distinta. El costo es, por supuesto, tener que enfrentar una realidad que es que han salido muchos seremis, mucho más de los que quisiéramos. Pero creo que en muchos de los casos, cuando se les ha pedido la salida, que ante los medios aparece como renuncia voluntaria y qué sé yo, a mí me parece que es correcto cuando las personas no están dando el ancho en una situación de gobierno de emergencia en el que se supone que tenemos que estar a toda máquina resolviendo los problemas que nos comprometimos a resolver en la campaña presidencial. Diputado Guillermo Ramírez, no solo han sido secretarios regionales ministeriales, que ya decíamos en ese caso son 28, también han salido 2 ministras en un plazo muy breve que marca un récord desde el regreso a la democracia, Trinidad Steinert y Mara Cedini, y también el subsecretario de Hacienda, que es el último caso tras dar, según informó el mismo gobierno, positivo en un test de droga. El ministro García Rubinot ha dicho que si una nueva muestra sale negativa, él debería o podría volver al gobierno. ¿Fue apresurada la decisión de sacar a Juan Pablo Rodríguez del cargo? A ver, los dos casos de las 2 ministras y de Juan Pablo Rodríguez son casos distintos, obviamente. En el caso de las ministras, lo que yo te decía hace un rato, el presidente evaluó que tenían que salir y en vez de mantenerlas para evitarse, en el fondo, el cuestionamiento por el cambio tan temprano, él dice, acá no tenemos tiempo que perder, si mi evaluación no es buena, tienen que salir. Ha pasado mucho eso con los seremis. En el caso de Juan Pablo Rodríguez,
El presidente fue muy claro durante la campaña y los ministros y subsecretarios lo tenían claro desde el momento uno, que el protocolo iba a ser el más duro, que si alguna persona daba positivo en un examen de droga iba a tener que salir de inmediato. Evidentemente puede ser un falso positivo, eso es efectivo, puede ser, si estas cosas ocurren. Y en los últimos días la comunidad científica ha hablado mucho en programas de radio y televisión y todos coinciden en que los falsos positivos existen. ¿Ya? Por supuesto que si es un falso positivo, en mi opinión, no habría ningún problema y no habría ninguna inhabilidad para que el subsecretario volviese al gobierno. A mí me parece que eso es una obviedad. ¿Al cargo de subsecretario? Eso lo tiene que definir el presidente, pero evidentemente que al no haber ningún tipo de consumo, la razón por la cual salió desaparece. Por lo tanto, me parecería absolutamente correcto y de toda justicia que el subsecretario pudiese volverse, es que el subsecretario quiera hacerlo. Pero me parece bien la señal del gobierno respecto a... Porque muchas veces la ciudadanía con estos temas no entiende por qué si sale positivo no pasa nada y todo parece al final una especie como de arreglo, de que los políticos dejamos que el tiempo pase para que las cosas queden en el olvido. Esas señales son muy malas, sobre todo cuando estamos hablando de un problema que hoy día tiene Chile, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico. En esta materia hay que ser clarito y hay que ser de una línea. Entonces yo creo que lo que hizo el gobierno de apartar de inmediato de sus funciones al subsecretario es lo correcto. Ahora, yo quiero insistir, si finalmente, porque la contramuestra no se ha analizado, si en la contramuestra aparece negativo, si para eso se confirma con otro nuevo examen de, no sé, que lo haga la Universidad de Chile, que a todo el mundo le da garantía, que es con quienes hacemos los exámenes en el Congreso, aparece que esta persona no consume, bueno, es de toda justicia, como lo dijo el ministro García, que la persona pueda volver a trabajar en el gobierno. Yo creo que nadie podría oponerse a una idea así. Ya, ahora, en medio de todo esto, ayer, ya sabemos, el presidente Kast anunció un proyecto de ley de reforma a la Constitución que incorpora esta nueva causal de cesación del cargo de autoridades ante el consumo de drogas. Por de pronto, ¿usted está a favor de esta iniciativa? Sí, es una promesa de campaña y esto viene a resolver un problema que tenemos en el Congreso, Mauricio, porque en el Congreso nosotros fuimos los primeros en la Cámara de Diputados, no en el Senado, en autoimponernos una normativa que nos obliga a hacernos exámenes de pelo cada 2 veces al año. Esta fue una norma impulsada por 2 diputados de colores políticos distintos, el diputado Coloma, que fue diputado hasta el 11 de marzo, y de la diputada Pamela Giles. Ellos 2 impulsaron esta idea. Idea que, por supuesto, contó con los votos en contra de gran parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Cierro paréntesis. El problema que tiene esta normativa es que si es que un parlamentario resulta positivo en un examen de droga, por ejemplo, cocaína, no ocurre nada. Se informa, pero no ocurre nada, no hay sanción de ningún tipo. Si un parlamentario toma la decisión de no hacerse el examen, este examen ya lo estamos haciendo hace creo que 3 o 4 años, y hay parlamentarios que nunca se lo han hecho. Si un parlamentario se niega a que le hagan el examen de pelo, hay una multa. No pueden haber más penas porque esas penas son de iniciativa exclusiva del presidente. Nosotros no podemos establecer un régimen distinto al que tenemos hoy día. Entonces es una broma porque un parlamentario toma la decisión de no hacerse nunca el examen y tiene una multa del 5% de su sueldo o algo así. Entonces lo que está haciendo el presidente Kast es cumplir con una promesa de que este tipo de cosas van a tener consecuencias y de que finalmente la legislación en esta materia va a ser más dura. Entonces a mí me parece muy bien que se cumpla con esta promesa. Sí, lo que hace el gobierno ayer, y lo explica de esa manera, y usted también lo plantea en esos términos, que busca hacer frente a la dispersión legal que hoy día existe en la materia, ¿no? Y fijar como un principio constitucional la obligación general de realizarse el test de droga. ¿Qué pasa con esa obligación general de realizarse el test de droga en el caso de jueces y los mandatarios o los jefes de Estado? Porque por un lado está la obligación general de realizarse el test de droga y por otro la cesación del cargo, que en el caso de mandatarios y jueces es distinta en términos de esos causales de los parlamentarios, por ejemplo. Sí, yo no estoy ahora en condiciones de contestar, Paula, a cada detalle en la ley porque no ha sido presentada. Bueno, pero debiera existir la obligación general de hacerse el test para jueces, mandatarios, jefes de Estado y también evaluar causales de cesación del cargo en esas situaciones. Que se hagan el test, me parece que hay que hacerlo de todas maneras. El presidente Kast no está obligado a hacérselo de acuerdo a la ley, pero él se lo hace igual de manera voluntaria. Y creo que ese es un buen criterio y tiene que hacérselo todas las autoridades. En el caso de los jueces,
en caso de que haya consumo de droga, me parece que deben ser los primeros en salir, junto con los legisladores. Porque no puedes tener a jueces o a legisladores que tengan vínculos con el narcotráfico. O sea, el hecho de consumir significa muy probablemente que tú tienes algún tipo de contacto porque tienes que comprar esa droga. Y por lo tanto, tener vínculos con el narcotráfico para jueces o para legisladores me parece muy peligroso para la institucionalidad. Y yo creo que jueces de cualquier rango y parlamentarios, sean senadores y diputados, deben inmediatamente perder el cargo si es que ellos han consumido droga. Habrá que ver qué drogas. Alguien podría decir, mire, yo no tengo contacto con el narcotráfico porque tengo una planta de marihuana en mi casa. Puede ser, pero hay ciertos tipos de drogas en que yo no tengo ninguna duda de que deben perder el cargo de inmediato, sin importar si es un juez de la Corte Suprema o el presidente del Senado. ¿Y por qué jefes de Estado no? Porque este tema también ha sido materia de muchísima discusión en otros países donde se ha acusado justamente a mandatarios de tener vínculos con las drogas. Sí, yo para allá iba, por eso no estaba hablando el mandatario. En el caso de los presidentes de la República había un debate a nivel mundial fuerte, del cual obviamente en Chile no hemos participado todavía. Yo sé que hay argumentos muy poderosos a favor y en contra, y me encantaría mirarlos bien antes de tener una postura en esta materia. Mi intuición me dice, por lo que tú acabas de decir, Mauricio, que tener un presidente que eventualmente pueda tener vínculos con el narcotráfico es tanto más grave que cualquiera de los otros casos. Entonces, mi intuición me dice que acá el presidente podría perder el cargo, pero la verdad no me atrevo a afirmarlo porque después puedo terminar contradiciéndome. Yo quiero ver bien los argumentos a favor y en contra, porque este es un debate que se ha dado en el mundo y quiero ver en el fondo qué es lo que se ha hecho y cuáles son las mejores prácticas. Diputado, entonces hoy día no me atrevo a dar una opinión porque tengo una intuición, pero no quiero después aparecer contradiciéndome, y en esto creo que el debate tiene que ser de manera responsable. Esto no puede transformarse en el quién da más, en el quién es más duro, sino que esto se tiene que dar de una manera institucionalmente responsable. Ya, faltó trabajo prelegislativo en esta reforma constitucional con los partidos que sustentan hoy día el gobierno, con Chile Vamos y el Partido Republicano. Ayer, derechamente, no públicamente, pero algunos reconocían molestia y fueron muy pocos los que llegaron a la ceremonia de anuncio de la reforma. No, porque esta es una promesa de campaña y por lo tanto, nosotros los presidentes de partidos, los parlamentarios, sabemos, porque si no, de otro modo sería una especie como de engaño a la ciudadanía, que lo que está escrito en el programa se va a presentar en el Congreso. Entonces nadie puede acá darse por sorprendido, digamos. Obviamente que el contenido de la ley no aparece en un programa de gobierno. En el programa de gobierno se enuncian los principios, la idea general, pero justamente para ver el detalle del proyecto de ley está el Congreso, y para eso lo vamos a estudiar en la Cámara y en el Senado, en las comisiones, y se votará en la sala, y por eso estas cosas toman tiempo, porque uno tiene que revisar el contenido de la ley en el Congreso. Oiga. Yo la verdad es que no tengo ningún problema, para contestar directamente a tu pregunta, con el hecho de que el gobierno esté presentando este proyecto de ley. Por el contrario, creo que es una señal que va en el sentido correcto. Y yo lo único que espero, eso sí, es que el legislador aquí, la Cámara y el Senado, estemos a la altura, insisto, de discutir esto con seriedad, y no en la lógica de quién es más duro o quién es más blando o quién. Aquí hay que mirar la experiencia internacional y hacer lo que funciona y lo que finalmente da garantías de que Chile sea un país que en esta materia tenga las mejores prácticas. Diputado Guillermo Ramírez, a propósito del Congreso, ya se da por sentado que la mega reforma está de alguna manera lista, pero efectivamente queda un trámite que tiene que ver con un artículo pendiente y la votación en el Senado del informe de la Comisión Mixta. Como presidente del partido, ¿van a estar los votos para que eso avance el próximo martes en el Senado? En la lógica se lo pregunto porque han aparecido parlamentarios incluso de su sector condicionando esto a que se garanticen recursos para la reconstrucción de la emergencia en la región de Coquimbo, y ni hablar la respuesta de la oposición sustentada en lo que han dicho sus propios alcaldes de que no coinciden con la fórmula de compensación. A ver, los votos de la UDI van a estar todos. Los parlamentarios, los diputados votaron de la UDI unánimemente a favor, y lo mismo va a ocurrir en el Senado, para despejar ese punto de una vez. Yeah. Si van a estar los votos de otros senadores, no sé, usted se refiere con lo que usted acaba de decir, entre otros senadores, a Matías Huócar. ¿Sí? Yo la verdad es que no he hablado con él, entonces no sé, pero él va, de nuevo, Gaona es de la UDI, los votos de la UDI van a estar todos. Perfecto. Entonces, pero yo no puedo, la verdad, hoy día asegurarte de que van a estar todos los votos de los senadores oficialistas. Yo puedo hablar por la UDI. Y mi labor es conversar y trabajar con los senadores de la UDI y de tomar definiciones con los senadores y diputados de la UDI, y eso está ordenado. Estuvo ordenado en la Cámara, va a estar ordenado en el Senado.
como hemos estado ordenados en todas las votaciones durante todo este periodo presidencial. Ahora, respecto de lo que tú decías de los alcaldes, los alcaldes tienen que tomar una decisión, porque acá hay una compensación del 100%. Mira, pero sin focalización, que es lo que el gobierno no les entregó en esa negociación, digamos. Sí, lo que pasa es que cuando la gente de izquierda en el Congreso se opuso al fin de las contribuciones, el argumento era que se desfinanciaba a los municipios. En la tramitación, los alcaldes lograron que la compensación fuera de un 100%. Es decir, no se desfinancia a los municipios, quedan exactamente igual que antes. Y aún así se oponen. Entonces, a mí me parece que esta lógica de decir, mire, lo que pasa es que no se está compensando con focalización, que es una cosa muy curiosa, porque lo que en el fondo están proponiendo no es entonces una compensación, sino que es un cambio en la forma en cómo se financian los municipios, que esa es otra discusión interesante, necesaria, cuyo fondo yo puedo compartir, pero es otra discusión. Acá el argumento era, nos oponemos a la reducción de contribuciones porque los municipios se desfinancian y acá le están compensando en un 100%. ¿Usted cuánto perdió? 5, tome, ahí tiene 5. ¿Usted cuánto perdió? 12, tome, ahí tiene 12. Entonces, a mí me parece que acá la oposición, que en este proyecto presentó 1.000 y tantas indicaciones en la Cámara de Diputados para trabar esto, que en el Senado llegaron a un acuerdo para luego no cumplirlo, o sea, da la sensación de que se sentaron en la mesa para dilatar, que votaron casi todo en contra. Estamos en un nuevo capítulo de la misma película o de la misma serie, que es entorpecer, que es buscarle la quinta pata al gato para votar en contra. Yo estoy convencido que eso es. Entonces, está bien, me parece interesante la discusión respecto de la focalización. Yo mismo creo que el sistema de financiamiento de los municipios tiene que cambiar radicalmente. O sea, lo que tenemos está bien mal hecho, pero esa es otra discusión. Acá de lo que estamos hablando es, ¿vamos a compensar o no a los municipios por el efecto de la ley? La izquierda, por sus votaciones, porque los parlamentarios hablamos con nuestros votos, dice que no hay que compensar a los municipios, tendrán que hacerse responsables si ganan la opción no, porque los municipios van a quedar con menos plata. Ya. En este y en otros temas, diputado Ramírez, y se lo pregunto también como presidente de la UDI, ¿al ritmo de quién está bailando el gobierno? A partir de las declaraciones de Johannes Kaiser, que la semana pasada decía que tienen a todo el gobierno bailando la música que los libertarios ponen. Los gobiernos son... El gobierno es una cosa grande que tiene muchos ministerios, que presentan muchos proyectos de ley, en el que pasan muchas cosas todos los días. Me parece pretencioso decir que estamos bailando al ritmo del Partido Libertario porque presentaron 2 iniciativas que concentraron atención mediática. Los gobiernos son tanto más que eso, las complejidades son tanto más grandes. Simplificar al final la realidad, lo que tú haces o dices, me parece una exageración. Ya, el PDG en todo caso ha tenido la perilla del volumen varias veces también durante este gobierno y iba a decir el cassette o el disco o lo que sea, ¿no? A esta altura. Sí, acá hay una especie de competencia por quién es el DJ o quién pone la música más fuerte. Al final, entre tanta gente poniendo música al mismo tiempo, acá lo que hay es ruido nomás, y no música. Pero ¿a usted le hace ruido esa negociación permanente del gobierno con el PDG, más allá de lo obvio que resulta por la cantidad de votos que tienen, pero por lo inestable que son sus decisiones, lo inestable que a veces son sus acuerdos? ¿A usted personalmente, como presidente de la UDI, le hace ruido lo que podría generar esa potencia, esa fuerza negociadora que al final del día se le entrega al PDG? Nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y tenemos muchos proyectos que aprobar. Y el gobierno y nosotros mismos en la Cámara tenemos el deber de salir a buscar votos adicionales para poder aprobar estos proyectos. La cosa así testimonial de nosotros vamos a perder todos los proyectos con nuestros votos, pero votamos bien, esa cosa testimonial no sirve para nada en política. Si nosotros queremos ser un gobierno exitoso, con el pragmatismo adecuado, no exagerado, nosotros lo que tenemos que hacer es juntar los votos y las mayorías para poder aprobar los proyectos de ley. Y hasta ahora al gobierno le ha ido bien en eso. Nosotros, sin el PDG, logramos ganar la presidencia de la Cámara. De hecho, competimos contra una PDG, porque buscamos los votos en otro lugar. Para la comisión mixta en la Cámara de Diputados, nosotros, el PDG anunció que iban a votar en contra de una serie de normas para mandarlas a la mixta, y con los votos en contra del PDG igual logramos aprobar esas normas porque los salimos a buscar a otro lado. Lo que quiero decir
es que me parece bien que el gobierno, en algunos casos, invite al PDG para armar mayoría con ellos. En otros casos, invitará a la democracia cristiana, al socialismo democrático. Mire, al final lo relevante es que los proyectos salgan adelante, y por eso yo no tengo ninguna objeción de que, al revés, le exijo al gobierno que a través de la SECPRES, que es el ministerio que corresponde, converse con parlamentarios que no son de gobierno para ir formando mayoría en todas las votaciones. Esa es la pega de la SECPRES, y hasta ahora lo han hecho muy bien. Oiga, y en los mismos términos que estábamos hablando, esta iniciativa Escucha tu Corazón, que ha generado tanta controversia, ¿es parte del ruido? A ver, el Escucha tu Corazón, voy a partir por una definición de principios, Mauricio, que a nadie le va a sorprender. La UDI es un partido pro vida. La UDI siempre ha tenido una postura contraria al aborto. Nosotros incluso votamos de manera unánime en contra del aborto en 3 causales, y por lo tanto siempre hemos estado a favor de la vida. ¿Ya? Esa es la primera definición. Este es un tema que para nosotros es importante. Este no es un tema para nosotros de poca relevancia. Todo lo contrario, es parte del corazón de nuestro cuerpo de ideas y nuestros principios. Dicho eso, nosotros creemos que la propuesta que hay sobre la mesa, que es Escucha tu Corazón, es una propuesta muy poco efectiva, que es infiscalizable y que probablemente vaya a evitar muy pocos abortos. Lo que en el mundo ha resultado ser más efectivo, y en esto hay estudios de universidades, fundaciones pro vida, por supuesto, y una serie de instituciones, es lo que más reduce la cantidad de abortos en el mundo son programas efectivos y bien diseñados de acompañamiento a la mujer. Las mujeres que están solas con un embarazo, porque no las apoya la pareja, o los padres, o las amigas, son mucho más propensas a abortar que una mujer que está acompañada con alguien que te dice, échale para adelante, yo te apoyo. Diputado, los programas, espérame, es que esto es muy importante, los programas efectivos de acompañamiento tienen un buen resultado, y lo que la UDI está haciendo es pedirle al gobierno que repiense, que reconsidere su definición de no entrar en estos temas, porque ellos en la campaña dijeron que estos no iban a ser temas porque es un gobierno de emergencia, y que haga una excepción para presentar un proyecto de ley en materia de acompañamiento. Nosotros no lo podemos presentar porque irroga gasto. La UDI está haciendo la pega. Nosotros le vamos a presentar al gobierno un proyecto redactado, listo, hecho, para que ellos, el gobierno, lo presenten de tal manera de poder tener un mecanismo que es distinto al Escucha tu Corazón, que protege a las mujeres, las acompaña, les hace más llevadero un embarazo difícil, para que podamos efectivamente evitar abortos en Chile de una manera que ha funcionado en todo el mundo, y ojo, con una idea que parlamentarios que son pro aborto, incluso pro aborto libre, dicen que apoyarían en el Congreso. Nadie puede oponerse a que haya un programa que reconforte, que ayude, que acompañe a las mujeres. Y eso finalmente es mucho más efectivo que cualquier otra medida para evitar aborto. Pero la iniciativa, tal como la presentaron parlamentarios libertarios, por de pronto usted la rechaza. Yo tengo una postura que es que, abierto el debate, lo que hay que hacer es analizar cuáles son las mejores ideas para efectivamente evitar abortos. Los que somos pro vida tenemos el deber de buscar la herramienta más eficaz. Esto no puede ser para la tele, esto tiene que tener efectos reales. ¿Qué cosa reduce más el aborto? No es el Escucha tu Corazón, es el acompañamiento. Y esa es la idea que la iba a presentar y va a empujar hasta el final. Diputado Guillermo Ramírez, nos queda literalmente un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle porque en las últimas horas se han recordado algunos dichos del actual mandatario en medio de emergencias ocurridas en nuestro país cuando era candidato o cuando era opositor a Gabriel Boric. Por ejemplo, cuando dijo que los chilenos están en problemas, la obligación de un presidente es regresar a su país. Es lo que dijo José Antonio Kast en medio de un frente de mal tiempo el 2024 cuando Boric estaba en Europa. Hay quienes han cuestionado que hoy día esté en Perú, pero eso es una parte del asunto porque han cuestionado más de fondo la reacción del gobierno en torno a la emergencia del norte, fundamentalmente. A ver, crítica a la gestión del gobierno, aunque lo haga estupendamente bien, van a haber siempre. De eso no tengo ninguna duda. Creo que no se contradice que hoy día esté en Perú, aunque son situaciones distintas, cuando criticaba a Gabriel Boric y decía que los mandatarios tienen que estar en el país cuando hay situaciones de emergencia. No estamos en la situación, no estamos en el pic de la emergencia, y el presidente casi está yendo por menos de 24 horas. Uno tiene que poner en la balanza qué es lo que está en juego con una u otra decisión. Perú es un socio estratégico, es un país limítrofe. Tan importante es que el presidente Kast, en el día más ajetreado de Keiko Fujimori, que es el día en que ella asume, Keiko Fujimori, la presidenta del Perú, y el presidente Kast coordinaron una reunión de trabajo privada. Así de importante es la relación entre Chile y Perú, que en el día más difícil de Keiko Fujimori, por la cantidad de compromisos que tiene hoy,
va a dedicarle un momento a una reunión de trabajo privada con el presidente Kast. Y el presidente Kast vuelve en menos de 24 horas, justamente porque un presidente tiene que ser capaz de hacer muchas cosas a la vez. Distinto es que estuviera en Marruecos una semana. Eso no es el caso. Estamos hablando de un país que es clave para Chile, una relación que nosotros tenemos que fortalecer. El tema migratorio, si no tenemos la colaboración de Perú, es bien difícil que logramos tener éxito en el problema migratorio y con las grandes promesas del presidente Kast. Y lo que él está haciendo es caminando y mascando chicle al mismo tiempo, de una manera que cualquiera puede entender que es responsable. Se va menos de 24 horas a Perú a juntarse con la nueva presidenta del Perú en una relación que esperamos sea muy fructífera para poder resolver algunos problemas, te digo, por ejemplo, desde migración, que para eso se requiere trabajo coordinado con Keiko Fujimori. Muy bien, Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Muchas gracias a ti, Mauricio, que les vaya muy bien, Paula. Gracias, diputado. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.